La enorme desigualdad que sufre América Latina es una de sus principales características, pero nuestra región también se ha visto caracterizada por fuertes cambios de signo político, de izquierda a derecha, de progresismos a populismos. Pero, ¿cuáles vendrían a ser las verdaderas soluciones para los principales problemas que enfrenta nuestra región, que enfrenta Latinoamérica, y qué tanto pesan las dinámicas globales acá? Hoy, en La Letra Chica, Fronteras Abiertas. Durante más de una década y por primera vez en la historia de América Latina, coincidieron en el poder una mayoría de gobiernos progresistas que lograron significativos avances en la lucha por la inclusión social y contra la desigualdad. En el continente cabemos dos polos de poder. En el norte, pero ¿quién puede dudar el gran poder de Norteamérica? Oye, pero permítanos nosotros también ser un polito de poder, pues. Es decir, integrándonos. América Latina derrotó las intenciones de la primera potencia del mundo, representada por la política que llevaba el expresidente Bush adelante, con el ALCA, y actuamos todos colectivamente. Mientras en América del Sur se armaba la UNASUR y se le decía que no al ALCA en el año 2005, en esa cumbre de las Américas en Mar del Plata, México estaba muy distante, mirando mucho más lo que sucedía en Estados Unidos. Con categorías de pensamiento muy cristalizadas, de izquierdas y derechas, no se puede advertir las diferencias de los movimientos populares en América Latina, que tienen otras características. Son procesos históricos que tienen un punto de contacto en la unidad latinoamericana como patria grande. Somos la nueva derecha y vamos a tomar toda América. Toda América, la Colombia, la APTA. ¡Y vamos Peñarol, muchacha! Lo primero que hace cuando toma posesión en el Estado es tratar de destruir todo lo que se ha hecho anteriormente a objeto de poder retomar cierta posición de poder que le permite también intervenir después en el proceso de integración, como una forma de abrir nuevos campos de disputa que lleven ese proceso de integración desde, digamos, el lado progresista al lado de volver de nuevo al proyecto neoliberal. Todas tienen una aversión muy grande a la intervención del Estado y por supuesto que cada uno después va adquiriendo su idiosincrasia propia del contexto. No es lo mismo nuestro Cabildo Abierto que Bolsonaro, no es lo mismo incluso cuando nosotros veíamos la campaña del PRO con la campaña de la calle Pou en el 2019. Hay conflictividad social y los gobiernos progresistas siempre han emergido en conflictividad social y esa es su fuerza. A diferencia de lo que pasó la década anterior, esta nueva oleada coexiste con una contraoleada de gobiernos conservadores. Ya eso te muestra que es un panorama distinto a lo del 2005-2015. Los déficits del progresismo, la falta de voluntad política, la incapacidad de no apostar a la integración regional. Los problemas estructurales de América Latina se resuelven con escala. ¿Este mundo será una continuación del asalto neoliberal que ha sido tan perjudicial para la población general, o será un cambio hacia un mundo democrático, social, justo, en el cual las políticas estén orientadas a las necesidades de la gente? ¿Será algo así o será más del desastre neoliberal? Es un momento histórico, pero esto no se trata de una persona, esto se trata de un proyecto colectivo, se trata de que la esperanza le gane al miedo. Muy pero muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta semana que comienza en La Letra Chica, en un programa que, bueno, es un poquito diferente, primero por la obvia ausencia de Jorge Temponia, a quien le mandamos un beso y que está actualmente cumpliendo con otras responsabilidades laborales del mundo de la actuación, pero tranquilos todos que mañana vuelve. Y segundo, porque vamos a estar compartiendo en este primer y segundo bloque fragmentos de lo que fue la conversación que mantuvo el productor periodístico Wilmar Umpierres con el gran periodista, a quien después se estará introduciendo como corresponde, John Lee Anderson. Y para hacer una bajada de eso, para entender algunos términos, para problematizar y para discutir un poco también, es que vamos a contar también en el primer y segundo bloque con Álvaro Padrón, columnista y analista internacional. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estaba mirando recién a Chomsky y me acordaba que hicimos algo parecido el año pasado. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora con John Lee Anderson. ¿Quién es? Vamos a empezar a poner un poco en marco. Es un periodista que se ha especializado en temas políticos latinoamericanos y también es un referente en la escritura de perfiles. Ha escrito perfiles, por ejemplo, como personas como de Hugo Chávez, Fidel Castro, Gabriel García Márquez, Augusto Pinochet.
entre otros. Es un periodista que se define como periodista con ojo de escritor y asegura que nuestra región vive en un permanente viacrucis. Respecto a Uruguay, considera que más allá de sus debilidades, tiene un Estado de Derecho mucho más logrado que sus vecinos. El autor del libro Che Guevara, una vida revolucionaria, dijo a La Letra Chica, y vamos a empezar a compartir justamente estos fragmentos, que América Latina vive en un columpio permanente en medio de una enorme desigualdad social, lo vemos. Casi siempre América Latina está en una vía crucis, diría yo, ¿no? Está en un impasse. Como cualquier grande región del mundo tiene sus dramas y sus matices, ¿no?, históricos. Diría yo que América Latina ha estado en una especie de roller coaster, ¿no? Un columpio grande desde hace un tiempo, por el mismo hecho de que comparte la condición del norte de ser parte del mundo nuevo, del nuevo mundo, de ser sincrético en sus razas, con todo lo que eso conlleva históricamente de injusticia, inequidades también, ¿no? Cada país con su contingente propio, ¿no? En algunos países donde está el factor de lo que ha sido la esclavitud, eso es un peso fuerte, ¿no? Como en Brasil o en los países andinos o en Centroamérica y México, pues el factor de la población indígena y todo ese contenido histórico. Tenemos no tanto atrás la Guerra Fría y las guerras sucias de que padecieron esas sociedades, ¿no? En la mayoría de casos, sin una justicia duradera o completa. Al terminar esas guerras, esas contiendas en que las fuerzas de seguridad y en muchos casos las élites económicas de los países fueron cómplices en actos de crímenes contra la humanidad. Entonces, comparten todos un lastre que diría yo que es la falta de Estado de Derecho. Por esas historias y por las injusticias, los procesos políticos democráticos incompletos de los últimos 30 años en la posguerra fría. Y claro, hay países que están más avanzados que otros en esos términos. Siempre pienso en realidad en Uruguay como un país que, si bien tiene flaquezas, como todos, tiene el Estado de Derecho mucho más logrado que muchos de sus vecinos. Hasta el estallido social en Chile en el año 19 habría dicho que Chile también. De hecho, lo incluía, siempre decía Uruguay primero y también Chile, sabiendo de que había algún factor distinto ahí del cual no entendía del todo. Y ahora he comprendido mejor que la gran diferencia, creo que yo, del modelo económico impuesto de forma tan férrea a través del pinochetismo, ¿no? Con la desigualdad de ingresos que eso pues significó para el país, ¿no? Con sus frustraciones y demás. Bueno, pero hay una gran diferencia, por ejemplo, entre estos países con sus variedades del cono sur con los países del norte, por ejemplo, de Venezuela o Colombia. Colombia, un país, bien decías, ¿no? O sea, estuve ahí hace poco. Es un país que siempre ha resuelto resuelto, entre comillas, hasta cierto punto, sus impases a través de la violencia, ¿no? Inclusive el proceso de paz que han logrado fue debido a la lógica de la violencia, ¿no? El debilitamiento de la FARC por parte del ejército hizo posible en la percepción de la fuerza de seguridad y de la élite el diálogo con la FARC. Y bueno, ha habido muchos vaivienes desde entonces. Lo que siempre parece que les elude en Colombia es la implementación de justicia sostenida y duradera y que abarca a toda la población. Y hasta cierto punto, aunque es toda una señora república,
nunca llega a ser Estado, ¿no? Nunca llega a ser Estado como tal. Nunca abarca a toda su ciudadanía, siempre los deja a la intemperie y al margen, y otra vez empieza el ciclo de la violencia. Cada país tiene su cosa. Entonces, bien, digamos, podría ir de país en país, para mí es fascinante, siento mucho grado de cariño o acercamiento a muchos de ellos. Pero en general diría yo que es un continente todavía muy al margen, por razones geográficas e históricas, ¿no? Porque fue una área, un antro colonial hasta hace poco. Bueno, muy bien, muchísimos temas, ¿no? Habló desde América Latina en un vía crucis, esta montaña rusa, procesos democráticos, élites económicas, desigualdad, todos temas de los cuales sabes muy bien, pero ¿por dónde querés empezar? Y esto último que él mencionaba, porque yo creo que es quizá la caracterización más dura que tiene hoy América Latina, junto con la que vos mencionabas en el arranque del programa, que es ser el continente más desigual del planeta, que no es el más pobre, sino el más desigual. Él hablaba de estar al margen, ¿no? O, digamos, yo creo que es hoy una característica de América Latina, también lo es históricamente, que es ser marginal, ser periferia del mundo. Es decir, nosotros nunca logramos ser una región central que estuviera definiendo, y él dice, razones geográficas, sí, históricas sin duda, y también se refiere varias veces a las élites, ¿no? Y yo creo que ahí hay que rascar un poco más porque tiene que ver también con la naturaleza, con el carácter de las élites económicas de América Latina, con un perfil rentista. Incluso el rol que tuvieron en materia de crímenes de lesa humanidad durante las dictaduras de la región, por ejemplo. Es todo un tema que él toca cuando habla de lo que llama guerras sucias, es un término que es poco común aquí, pero se usa mucho en el norte, básicamente terrorismo de Estado, es decir, se refería a las dictaduras, y es muy interesante que traiga esa reflexión del papel de los militares golpistas, pero también de las élites económicas que se beneficiaron. Hay apenas pocos, casos, digamos, vinculados a la justicia, muy pocos, algo en Argentina, casi ninguno en Uruguay. Hay un libro muy interesante en Uruguay sobre precisamente la complicidad de sectores económicos, pero yo creo que ahí hay algo para estudiar porque vuelvo a relacionarlo con esa sensación de marginalidad de América Latina, que además, ya que estamos tratando de indagar un poco en los temas de los ciclos, y él habla mucho de esta idea, no sé si de montaña rusa o de sub y baja, pero yo creo que en esos ciclos que vamos teniendo, claramente esta etapa de un ciclo conservador aumenta esa marginalidad, aumenta la intrascendencia de América Latina. Hoy somos más intrascendentes que nunca en el concierto global, cuando más lo necesitamos, porque lo vamos a ver más adelante, el mundo está en una transición y se precisa justamente una capacidad de influir y no la intrascendencia. Entonces, yo vuelvo a esto de las élites porque uno a veces piensa que traer el pasado reciente, por supuesto que tiene la justificación de pensar en la verdad, en la justicia, pero también tiene que ver con el nunca más, ¿no? Y la verdad que cuando uno piensa en lo que le pasa a América Latina, en lo que ocurrió con los militares, en lo que ocurrió con los retrocesos democráticos, y mira a Brasil, encuentra una conexión. Somos más intrascendentes porque Brasil desapareció del mundo. Y tiene que ver con un retroceso democrático, tiene que ver con ¿Brasil con Bolsonaro? Con una derecha populista representada por Bolsonaro, tiene que ver con cómo terminó una parte del ciclo progresista en lo que eran los gobiernos del PT. Es decir, todo tiene que ver con todo. Es muy bueno como él analiza, claramente la virtud de un periodista, ¿no? De atar muchas piolas, pero yo me quedaría en esta primer mirada de su intervención en estos puntos que creo le sumaría el caso chileno, ¿no? Que él se hace como una autocrítica, que la verdad que es muy generalizada, porque mucha gente se compró la idea del modelo chileno hasta que de pronto se dieron cuenta que independientemente de todos los datos... se supo vender, ¿no? En campaña. Muy bien. Y hasta se convencieron una buena parte de la élite económica y social y política chilena de que estaba todo perfecto hasta que les estalló justamente la sociedad en su conjunto y hoy está en una transformación muy profunda. Entonces, me parece que hay que tener cuidado con esto de las excepcionalidades, ¿no? Porque resulta que en un momento parecen excepciones y después resulta que
por ejemplo, hacen punta con una transformación como la que se dio en Chile y un cuestionamiento a un sistema, aun cuando no fuera el país con los peores indicadores en muchos de los datos. Pero básicamente era un país esencialmente desigual y creo que algunas de estas claves son las que hacen que América Latina siga teniendo, y creo que la síntesis de esta primera intervención, ese rol marginal. Bien, y seguimos escuchando a John Lee Anderson. Le preguntamos cuál es el rol que cumple Washington, que cumple Estados Unidos aún en nuestra región, y también habló de lo difícil que ve soluciones para los problemas, por ejemplo, que se están viviendo en China o en Rusia. Lo vemos. Sigue siendo muy a la expectativa de lo que se decide en Washington. Hay una suerte de pretensión por parte de algunos de los líderes de que pueden independizarse de aquella mirada y de los multinacionales, las fórmulas de, qué sé yo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, mirando hacia Beijing o Moscú. Alberto Fernández, al principio de febrero, hizo un viaje a Moscú en donde rindió pleitesía a nadie menos que Putin, inclusive ostentando de que Argentina fuera el portal a América Latina para Rusia. Bueno, bien, el rol de Estados Unidos, ¿cuál es el vínculo actual de nuestra región con Estados Unidos? Y es una relación absolutamente central, porque además tiene que ver con el momento de la historia en donde Estados Unidos ha sido una potencia hegemónica. Lo hemos tratado varias veces en Sin Frontera en el análisis de este cambio de época, ¿no? Entonces, Estados Unidos claramente es una potencia que está perdiendo esa capacidad de hegemonía, pero para nosotros, para el mundo ha sido en las últimas décadas central, y para nosotros parte del continente además. Y por algo se dice el patio trasero, cuando se refiere precisamente a América Latina. Entonces, yo creo que era ineludible que eso pasara. Estar pendiente de Washington, dice él. Yo creo que la gran pregunta que hay que hacerse es si eso está desarmándose, si de alguna manera estamos en un proceso en donde eso puede cambiar. Me parece que tiene que ver, repito, con esto de que el mundo está corriendo el poder de Occidente a Oriente, y que él pone el ejemplo de Argentina, creo que se la agarra un poco con Argentina, ¿no? Porque en realidad vale para cualquier país, porque todos los países de América Latina estamos en esa disputa y en esa mirada de cómo nos relacionamos con el resto del mundo, particularmente con el paradigma chino. Entonces, valdría decir también Uruguay, ¿no? Que está queriendo firmar un TLC con China, que entonces estaría como bajo esa fascinación. En verdad me parece que es parte de esa época. Y la verdad que si tuviera que criticar a América Latina en la lógica de lo que no logra hacer, es tener una estrategia y un rumbo de largo plazo, porque esa misma Argentina, que él de alguna manera pone ahora como deslumbrada con China, es la que Menem en el 94 puso de cara al ALCA, ¿no? En el primer informe veíamos precisamente ese momento del inicio del ciclo progresista, que tuvo mucho que ver con la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, con el papel de Néstor Kirchner. Pero digamos, esa es la misma Argentina, incluso el mismo partido que tuvo a Menem a la cabeza en el 94, queriendo hacer un acuerdo estratégico que era el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, una iniciativa absolutamente clave para Estados Unidos post-Guerra Fría, que justamente quería demostrar su hegemonía, su capacidad de influir en la región. Así que me parece que esa es la historia nuestra, ¿no? La de no tener un rumbo propio. Me parece que ese déficit, organizado, porque no es, sí. es Argentina haciendo lo suyo, nosotros haciendo lo nuestro, pero no hay como una unidad para justamente encarar estos temas en conjunto. Es que la única posibilidad que haya un rumbo, digamos, fuerte es que lo hagamos juntos. Porque si no, no hay poder, no hay escala, no hay capacidad de influir. ¿Y a quién le sirve eso? Y le sirve al resto. Y por eso fuimos pensados en términos coloniales como desintegrados. Hay un montón de datos absolutamente físicos que demuestran que nuestra región estuvo pensada para no estar integrada, para que fuéramos como países y regiones separadas y no pudiéramos pesar en el concierto internacional. Tiene mucho que ver con la colonia, tiene mucho que ver con la influencia de las grandes potencias cuando se desarrolló, por ejemplo, el sector productivo o la infraestructura. Y bueno, y también tiene que ver con la responsabilidad
de las élites políticas, económicas, sociales, que no fueron capaces de construir un proyecto común que le diera a América Latina un rumbo que no fuera cambiando en cada ciclo y que tuviera un poco más de estabilidad para no depender en cada momento de la potencia hegemónica. Bien, y vamos a seguir ahora con la cuestión de qué es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. John Lee Anderson plantea que estamos ante un nuevo escenario guerra friista. En esta gran contienda que emerge ahora con la invasión por parte de los rusos a Ucrania, vemos también un periodo muy guerrafriista, que resuena mucho como la época de la cortina de hierro pasado, o sea, el acercamiento de otro, en que los países, cada cual, más bien los gobiernos en cada país, se van a tipificar, se van a clasificar a nivel internacional de acuerdo a qué lado se tiran, ¿no? Y ya vemos que hay varios, y no solamente en América Latina, vemos que lo que era el sur, lo que es el sur, lo que es que la India, la China y los otros países del sur también están jugando con quién se quedan. Porque siempre, y no solamente ellos, vemos que también Europa está dependiente por recursos energéticos. Si no es un país extractivista, es dependiente, por ejemplo, de Rusia por gas y petróleo. Creo que más bien tenemos varias cosas sucediendo a la vez. Igual hay lastres de esta cosa norte-sur, de desigualdad. Hay problemas de economías dependientes, pero también es una gran crisis de la globalización. Estamos ante un escenario de guerra fría. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, eso es una forma fácil de acercarse y como están presentes en la memoria colectiva, enseguida prende, ¿no? Yo creo que es peligroso porque es tan diferente. O sea, la Guerra Fría original tuvo que ver con la disputa de dos sistemas y mucha ideología detrás. Acá es otra cosa. Rusia y Estados Unidos, Rusia no tiene nada que ver con la Unión Soviética, ni siquiera en términos de tamaño, por supuesto tampoco en representar un sistema alternativo. Y Estados Unidos es una potencia que está perdiendo poder, es una potencia decadente. Son dos potencias decadentes que utilizan el recurso militar, que es un viejo recurso, un recurso antiguo de otra época, pero que siguen teniendo en ambos casos bastante poder para poder implementarlo. Entonces, digamos, es como que estamos viendo una película vieja versus la transformación del mundo. Entonces, él tiene razón en decir que todos están en la búsqueda de cómo se paran frente a ese nuevo orden mundial. ¿Y consideras también que se va a clasificar según cómo se paran en esto? Sí, y qué es lo que va a pasar, porque según cómo se alinean o se involucran con las estrategias particularmente de las dos potencias en disputa, China y Estados Unidos, y esa es la gran pregunta, y eso es lo que cada Estado, cada gobierno, incluso los sectores económicos, están midiendo todo el tiempo. Y a mí me parece muy bien que él plantee un tema clave, y está muy bien titulado, que es la crisis de la globalización. Parece hasta un tema que dominó gran parte del debate en la elección francesa, ¿no? Que tiene que ver cómo la globalización que hoy conocemos ha generado la desigualdad más grande de la historia de la humanidad. Crisis de la globalización y de la democracia, capaz. Exacto, sí, otro golpe durísimo. El resultado de esa desigualdad empieza a generar una erosión en la democracia, con todo sentido. Y entonces hay sociedades desconformes, sociedades indignadas, sociedades enojadas. Esto empezó a ocurrir en el norte, sobre todo con la crisis del 2008. Nosotros estamos más acostumbrados, pero también hubo estallidos sociales en América Latina vinculados a la desigualdad. Y tiene que ver con una globalización que ha concentrado el poder en muy pocas manos. Eso que se habla de la globalización del 1%. Entonces, eso está en disputa. Hay un agotamiento del sistema de Occidente. Entonces, él coloca algunas categorías para el lado de Oriente que están en disputa, ¿no? El modelo chino. No hay democracia o hay otra interpretación de la forma de convivir. Entonces, son todas cuestiones abiertas. Nos miramos muy desde la lógica de Occidente para analizar estas cosas y hay que abrir un poco más la cabeza porque, repito, lo que está en discusión es cuál va a ser la nueva hegemonía en esta época y en la época futura.
Yo tengo alguna duda de la afirmación que él hace de la pretensión bélica de China, porque en realidad China apuesta a otra cosa. De hecho, ha estado muy incómoda con esta guerra actual, moviendo con mucho cuidado. No es la inversión principal que hace en materia militar. Empezó siendo productiva, recuerdan cuando decíamos la fábrica del mundo, cuando nos referíamos a China. Luego conquistó la hegemonía comercial, que hoy ya la tiene, por lo pronto seguro con todos los países de América Latina. Está en plena disputa tecnológica, que yo creo que es la guerra, no del futuro, es la guerra del presente, por más que estemos viendo una guerra convencional en Ucrania y Rusia, pero en realidad la guerra que va a definir la hegemonía del futuro es la guerra tecnológica. Bueno, Trump se metió ahí un poco en su momento también, Es ¿no? verdad, él entendió eso, y porque tiene que ver con quién capta el poder del conocimiento. Detrás del conocimiento va a estar la hegemonía del futuro, es lo que no puede perder América Latina para una nueva etapa. Tenemos que entrar en esa disputa, en ese circuito, en disputar el conocimiento, en formar, en educar, en tener la capacidad de competir y interactuar desde el conocimiento. También una disputa cultural, que yo creo que sigue siendo hegemónica desde el punto de vista de Occidente. En fin, ese cuadro me parece que es el que hay que mirar. La guerra distrae un poco. Yo creo que la guerra ha sido una opción, repito, primitiva de potencias que están en decadencia y que tratan de utilizar un recurso e instituciones como la OTAN para volver a tener un protagonismo que van perdiendo en la disputa real, que es la disputa por los otros sentidos que hoy van organizando a la sociedad. Muy bien, vamos a seguir con John Lee Anderson y con Álvaro Padrón. En el próximo bloque nos vamos a meter con izquierdas, credibilidad política, populismos y algunos otros temas. Y ya les adelantamos que en el tercer bloque vamos a estar hablando con Lucía Topolansky, así que quédense que ya venimos. Bien, 31 minutos pasan de las 9 de la noche y seguimos en vivo por TV Ciudad con este segundo bloque de La Letra Chica, donde vamos a seguir justamente escuchando a Lee Anderson y vamos a seguir analizándolo con Álvaro Padrón. Rápidamente, hay un cambio de ciclo en nuestra región. ¿Qué está pasando con las izquierdas latinoamericanas? Lo vemos. Al parecer, sí. Digamos, todo indica de que sí es circular. Por ejemplo, tuvimos la era de la famosa marea rosada, ¿no? Que básicamente era la izquierda chavista, ¿no? O sea, sustentada por el boom de precios de commodities y sobre todo del petróleo, el $1 trillón que ingresó y gastó Chávez por la región, ¿no? Y ayudó en subvencionar muchos de estos procesos políticos parecidos, ¿no? O sea, los ayudó, los subvencionó, los subsidió, el de Ecuador, el de Bolivia, en fin. No era solo Chávez, coincidió con que Fidel Castro todavía estaba vivo, coincidió con que Lula surgió en Brasil, que claro, era un proceso paralelo, no era precisamente la izquierda bombástica, farandulera, digamos, caribeña de Chávez, ni mucho menos la izquierda escuálida, vacía, lumpen, francamente, gangsteril de Daniel Ortega, ¿no? Pero digamos, todos coincidieron en una época, hasta había un Michelle Bachelet, que un poco como Gabriel Boric ahora, son más socialdemócratas que otra cosa. El Pepe Mujica, con su propio temple y forma de hacer, una izquierda más pragmática como Lula, ¿no? En todo caso, aparentemente hubo este boom y se fue, se diluyó. Se diluyó con el final del boom de commodities, con la desaparición de los fondos de venezolanos y con la muerte de Chávez y de Fidel. Y digamos, a partir de de unos 8 años para acá, hemos visto más bien un declive y un deterioro serio de ese sueño que, digamos, se podría llamar algo así como Revolución 2.0, ¿no? Con Chávez y Fidel todavía vivo, con Lula en el poder, con Pepe y demás, era un momento, yo creo que de ilusión de que, mira,
si no llegamos por las armas en los años 60, ahora sí, llegamos tardíos, pero llegamos a través de las elecciones. Pero resultó ser ilusorio y esa izquierda, con sus excepciones, también demostró ser tan vulnerables a los lastres de la derecha como es la corrupción, como el que más. Y se fue todo francamente a la mierda, ¿no? Odebrecht, los escándalos de Odebrecht, si bien ha quedado un poco turbio todo, sin duda terminó con mucha de la credibilidad con que ostentaban los sistemas políticos de toda la región, tanto los de derecha como de izquierda. Entonces, aquí llegamos a un nuevo periodo en que la democracia como tal, como etiqueta, como concepto, queda en jaque. Y a consecuencia de todo lo ocurrido anteriormente, de los vaivienes de derecha e izquierda, de la corruptela tan despampanante pero ya, digamos, comprobado ante una población cada vez más conectado, yo creo que ha causado una especie de implosión en la credibilidad de la política misma. Y ahí vemos el surgimiento de los populistas, no solamente en América Latina, sino en todas partes. Bolsonaro, que Bukele, que, bueno, en fin, AMLO de su manera, con su tinte mexicano, siempre fronterizo con Estados Unidos. Vimos un Kast que casi llega al poder en Chile, que a pesar de todo no actuó al final como un populista de este periodo. O sea, al menos aceptó la votación del que le venció. Bueno, vamos a meternos con populismos, pero arranquemos por la cuestión del ciclo. ¿Vos considerás que hay un cambio de ciclo efectivamente en la región? Coincido con él y además se ha discutido primero se discutió mucho el fin del ciclo progresista, costó para muchos soltar esa idea. Se fue la mierda que dice él, ¿no? Lo dice, ¿no? Y luego también siempre es discutible cuándo empieza un nuevo ciclo. Suena que terminó muy rápido, quiero mencionar después eso, pero antes voy a decir que suena un poquito exagerado poner tanto foco en la experiencia chavista e incluso la referencia a Fidel. Es como una mirada probablemente muy influenciado por su propia obra, que puso el foco allí, pero yo creo que es mucho más diverso. Él después lo dice, ¿no? Las izquierdas. Sí, habla de Ortega, con quien es muy crítico, de Bachelet, sí, claro, de Boric, de Mujica, de Lula, de izquierdas más pragmáticas, menos, más socialdemócratas. Es muy diverso y le falta Correa, le falta Evo Morales, le falta Lugo. Es decir, es mucho más complejo y creo que poner tanto énfasis en la dependencia incluso hasta de los recursos económicos de Chávez me parece que ahí hay un problema porque entonces cuesta percibir dónde estuvo el desgaste y cómo terminó operando cada uno de esos procesos. A mí no me cabe ninguna duda, incluso que la referencia al tema corrupción es sin duda uno de los elementos. Habla del fin del boom de los commodities, habla de muertes de liderazgos, claramente Fidel. Habla de lastres de derecha que se le pegaron a la izquierda. Claro, pero cuando se refiere a la corrupción, por ejemplo, hay que tener mucho más cuidado, porque lo que terminó pasando en Brasil, y ahora está más claro que nunca, incluso con procesos judiciales, es que hubo una gran operación que terminó siendo incluso catalogado como un golpe parlamentario. Lo reconoce hasta el propio ex vicepresidente que fue parte de ese proceso y que luego quedó como presidente en sustitución de Dilma Rousseff. Y finalmente hay un asunto que no hay que dejar pasar por arriba. La lógica esa con la que se cuestionó a sectores económicos brasileños, sobre todo él menciona una empresa, fueron muchas, incluyendo alguna pública como Petrobras, tiene que ver con intereses económicos de afuera de la región que pretendían desplazar a esas primeras multinacionales que tenía América Latina, les llamábamos multilatinas. Es decir, si volvemos a intentar interpretar un poco todo esto en clave, la transformación del mundo, para que América Latina tenga algún peso, va a tener que tener también sectores económicos capaces de pesar en el planeta. Entonces, ahí hubo una operación para golpear a esos sectores, y no me los voy a poner a defender. Lo que digo es que, casualmente, todos los sectores económicos que se vieron involucrados en ese proceso eran empresas de la región,
que al ser cuestionadas y al casi desaparecer, fueron ocupados esos terrenos por empresas transnacionales de fuera de la región. Entonces, hay intereses en juego y queda enseguida una especie de etiqueta que yo pondría muy relativamente, sí sé que hizo daño, eso está fuera de discusión, pero es un poco inocente ponerlo como si no hubiera detrás intereses y objetivos. Yo quería decir dos cosas con respecto a esto del cambio de ciclo asociado a lo que él plantea. Lo primero es que duró muy poco el ciclo conservador. Es sorprendente. De hecho, es solo un periodo. Por los cambios que se vieron en ciertos países. Es solo un periodo, cuando en realidad el que él llama el ciclo rosado o la ola rosada tuvo más que ver, marea rosada, dice él, tuvo más que ver con 15 años y en algunos casos casi 20. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, la primera reflexión que uno puede hacer es que el proyecto de la centroderecha parece que no tiene posibilidad de sacar a América Latina del pozo en el que está, de esa intrascendencia. Ahí parece que hay un problema para esa propuesta política. ¿Lo puede hacer la izquierda? Hay que verlo. En la primera tanda hizo muchos avances, pero no le alcanzó. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que hay que preguntarse y sobre todo, ¿cuáles serían las características de un nuevo ciclo? ¿Qué condiciones tendría que tener? A mí se me ocurre una evidente nueva agenda, probablemente tomar las reformas que no pudo hacer o no quiso hacer, sobre todo con poderes fácticos, porque está lejísimo, sobre todo la izquierda más del sur, de América del Sur, no fue una izquierda radical, no tuvo, por más que se vende esa idea, y sobre todo se le asocia mucho a Chávez, para que tengan una idea, en cuanto a la venta del modelo, hay 17 partidos en América Latina que le copiaron el nombre al Frente Amplio. Es mucho más referente el Frente Amplio de Uruguay, con su historia de unidad y demás, que el chavismo. El chavismo lo refiere mucho la derecha para descalificar ofertas de izquierda. En muchas elecciones pasó en el caso de Chile, cuando se increpó de alguna manera el perfil de Boric, diciéndole que lo asociaba a Cuba o a Venezuela. Entonces, hay mucha trampa retórica en esto y por lo tanto mucho para desgranar y no quedarse con eslogan. Entonces, ¿qué debería pasar? Repito, nuevos liderazgos, nuevas agendas y sobre todo escala regional. Vuelvo al punto que creo que es central, la región no va a salir país por país. No hay posibilidad de que cada país en América Latina salve solo, incluyendo los grandes, particularmente Argentina, Brasil, Colombia, que son los tres grandes de América del Sur, no tienen condiciones de hacer un cambio, si viene un nuevo ciclo que piense en el desarrollo, si no es en común a nivel de una integración regional. En ese sentido, y antes de meternos con el último tape que es sobre Uruguay, se vienen elecciones claves en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, la de Brasil es muy importante. Absolutamente. Y se viene ahora. Es lo que falta. Si no hay en esos dos países un cambio, sobre todo en Brasil, un cambio de política, no hay condiciones para está que... la elección de Colombia también, pero digo, Brasil, o sea, tiene un impacto a nivel Colombia regional se va a volver importante. probablemente el segundo país más grande de América del Sur, si sigue camino y sobre todo con la situación de Argentina. Entonces, y además sería un cambio desde el punto de vista de la historia de la política en América del Sur muy importante. Entonces, esa combinación puede cambiar radicalmente el mapa actual y sobre todo consolidar esta idea de cambio de ciclo. Bueno, ya nos metemos con Uruguay, entonces, ¿qué es lo que piensa John Lee Anderson de nuestro país? En el caso de un país como Uruguay, tan pequeño, creo que no le queda otra que, bueno, Uruguay y los uruguayos han logrado su propia idiosincrasia. ¿No? O sea, es como la diferencia, diría yo, sin querer ofender a nadie, de los canadienses con los norteamericanos o de los kiwis con los australianos. O sea, en el caso de los kiwis y los canadienses no quieren ser confundidos para nada con su vecino grande al norte. Y entiendo, lo mismo pasa con los uruguayos con Argentina. Y creo que lo han logrado. Es decir, es un país con una idiosincrasia propia muy distinta. Los portugueses con los españoles. Es muy distinto. Más allá de la lengua, ¿no? Sin embargo, ¿cómo sobrevivir económicamente y políticamente en este mundo en que la globalización ha entrado en crisis? Creo que a partir un poco del diferendo con China y ahora con Rusia, los países democráticos o que ostentan mantenerse como países democráticos han entendido que tienen que buscar una suerte de soberanía económica propia.
Entonces, no depender tanto, por ejemplo, en la cadena, que también la pandemia nos mostró a todos el problema de la cadena de suministro, ¿no? Ahora agudizado por la crisis en Ucrania. Creo que los países más afines y en su región tienen que buscar otra vez alianzas pragmáticas que buscan la autosustentación en un grado pragmático mayor que la que tiene hoy en día. Creo que también entramos en un periodo en donde se tiene que contemplar el sacrificio, al menos en lo que es la cultura del consumo capitalista. Los jóvenes ya se han dado cuenta por el cambio climático, pero los mayores también, o sea, todos tenemos demasiado, ¿no? O sea, es demasiadas cosas. O sea, desde hace años uno ha comentado que cuando entras en Walmart en Estados Unidos y compras 6 polos por $6, eso es imposible. O sea, ¿cómo lo costearon? Con mano de obra prácticamente esclava. Entonces son cosas que ya las circunstancias se nos van a salvar de tener de enfrentarnos filosóficamente con la moraleja que incumbe eso. Porque la verdad es que vamos a tener que hacer los polos nosotros mismos. Vamos a tener que hacer energías propias o regionales entre países democráticos con quienes compartimos valores cívicos y filosóficos, y no ser dependientes de países autoritarios, autocráticos, que pueden utilizar eso en nuestra contra. Punto. Entonces, entramos en un periodo de una especie de desglobalización y regionalización y nuevas alianzas, pienso yo. Espero que sean alianzas que... Sí, espero que sean alianzas a partir de los conceptos que te digo, que con un afán democrático y no ultranacionalista, pero va a haber de todo en este periodo. Bien, alianzas, cultura del consumo capitalista, Uruguay, idiosincrasia. Arranca por donde quieras. No, va a haber de todo, dice él al final, y metió un poco de todo. Yo me peleo un poco con esta idea de la excepcionalidad uruguaya. Y si además se le agrega esto de querer diferenciarnos de Argentina, no creo que tengamos ese trauma, como él lo refiere en Canadá, Estados Unidos o en el caso de Australia. Digamos, me parece que nosotros convivimos de una manera bastante más natural, no digo que no haya conflictos, pero porque además si fuera en relación a Argentina también tendría que ser en relación a Brasil, porque estamos rodeados de dos gigantes, y me parece que hay más condiciones como para pensar la complementariedad que como para buscar la diferenciación. Además no veo posible ningún futuro de nuestro país al margen de la región, ¿no? Tampoco creo que el único elemento que vaya a construir esas alianzas, que yo creo que es donde él pone más énfasis, la necesidad de construir alianzas, sea solamente el carácter democrático de las sociedades, ¿no? Porque además creo que en el planeta entero está en discusión esto y está difícil entonces tener como un medidor de qué países son democráticos. Me parece muy bien que hay que hacerlo, ¿eh? No me da igual qué regímenes tienen los demás países, pero está muy claro que hay alianzas que se van a construir con lógicas más productivas, comerciales, y habrá que ir navegando en ese escenario y sobre todo repensando las características de la propia democracia. Me gusta algún término que él usó que patea un poco el tablero en conceptos que se usan poco, por ejemplo el tema de la soberanía económica, ¿no? Él plantea que la pandemia primero y la guerra después ha generado una sensación de que la globalización tal como estaba, no solo por la desigualdad que ya hablamos, sino por esa sensación de que dependemos de que nos lleguen las cosas, ¿no? De que entonces si se trancan los containers, como está pasando ahora, nos quedamos sin... Bueno, lo que le pasa a Europa con el gas, es decir, hay una sensación de que se abrió demasiado esa interconexión y que hay que recuperar grados de soberanía que no pueden ser nunca la idea del nacionalismo. Y claro, él también, los discursos nacionalistas, ¿no? Que van a eso, a ese ultraproteccionismo que hay. Sí, esa no puede ser la respuesta. Vale. La contraposición a la globalización neoliberal nunca puede ser volver a la idea del encierro en los países, y menos para un país como Uruguay. Tiene que haber una forma de pensar una interacción global
mundial en otra clave, solidaria, complementaria, y yo creo que eso es lo que hay que buscar, y por eso es interesante la idea de recuperar soberanía, que no es solamente la soberanía tal como la entendemos siempre, más en términos democráticos, de territorio, sino soberanía incluso productiva. Él habla de dos términos muy fuertes también, desglobalización y re-regionalización, y yo coincido totalmente que por ahí va la cosa, cómo responder a esa crisis de la globalización con una forma de construir un mundo multipolar, que le permita a poderes intermedios ser parte y romper la idea, que quiero terminar con esto, de esa nueva Guerra Fría. No es verdad que el mundo tenga que organizarse otra vez de una lógica bipolar, puede ser multipolar. Para eso nuestra región necesita integrarse, necesita sumar esfuerzo, necesita tener escala, necesita complementarse, lo puede hacer. Si el cambio de ciclo político lo permite, va a ocurrir, y al final tenemos que tener claro que el costo de la no integración es el subdesarrollo. Somos subdesarrollados porque nunca logramos integrarnos y ser capaces de construir una región más grande, más potente, más soberana, de manera de insertarse en el mundo de una manera no periférica, no marginal, como decíamos al principio del programa. Nada más para agregar. Muchas gracias, Álvaro Padrón. Quédense que ahora en el próximo bloque vamos a estar charlando con Lucía Topolansky de todos estos temas. Este tercer y último bloque de La Letra Chica recibimos entonces a la ex senadora y también ex vicepresidenta del Uruguay, Lucía Topolansky. Bienvenida, Lucía, buenas noches y gracias. Buenas noches. Bueno, estuviste escuchando todo el programa. Sí. Lucía, en los años que te tocó ser vicepresidenta hubo cambios políticos importantes a nivel de nuestra región. ¿Cómo ves la situación actual a nivel regional? En este momento hay tanta incertidumbre en el mundo y en Latinoamérica también, que a mí me resulta difícil ser categórica en algunas cosas. De todos modos, yo creo que hay una viejísima deuda, y es la imposibilidad de años de la no integración. Hace un tiempo yo leía a alguien que retomaba una conversación entre Simón Bolívar volviendo, ya viejo, volviendo a Caracas, y un embajador inglés, que siempre estaban atentos a lo que pasaba en esta zona. Y el hombre le preguntaba, ¿y cómo es ese proyecto de la patria grande? Y bueno, Simón Bolívar se lo explicaba, tratando con el énfasis que pusieron todos quienes en ese momento anduvieron en las luchas en el continente. Y el hombre dice, ¿y ustedes piensan que lo van a lograr? La duda que tengo, le dice Simón Bolívar, es si los latinoamericanos estaremos a la altura del proyecto. Bueno, yo creo que esa observación de Bolívar sigue vigente. Pero es porque consideras que capaz que tenemos todavía una impronta colonial que se nos metió y todavía no salimos de ahí. Una impronta balcanizada. Es decir, tú vas a la Argentina, vas a Brasil, que son países muy cercanos a nosotros, porque no ya la parte norte de Sudamérica, y piensan en términos de Argentina y de Brasil, y no te hablan en términos de que el barco es el barco latinoamericano o si lo querés más chico, sudamericano. Hubo un intento de, al menos a través del Mercosur, que recordemos tuvo un inicio con una impronta muy comercial, pero después un intento desde el progresismo de generar como esa cosa más de región, de meterle una impronta de educación, de desarrollo. ¿Por qué pensás que no se pudo sostener eso después? El Mercosur vino mal parido para mí porque puso énfasis en una cuestión comercial, aduanera, que ni siquiera funcionó
hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Porque se quejaban hace unos días de los trámites. Acá nadie se planteó el espacio Schengen latinoamericano. Yo creo que lo que estuvo más cerca fue la UNASUR. La UNASUR. Porque la UNASUR pensó en algunas herramientas, pensó en el Banco del Sur, porque había una herramienta económica que era imprescindible. Entonces pensó en el Banco del Sur. Pensó en la integración energética. Es decir, pensó en una serie de cosas que no llegó a concretar, pero por lo menos lo dejó planteado. Ahora bien, se puso a sí misma un reglamento que era súper utópico. Había que resolver todo por unanimidad. Eso era imposible, y más en un arranque. ¿Y tú consideras que por eso fue el fracaso de la UNASUR? No, considero que ese fue una traba. Una traba. Que después fue generando hubo un momento en que el UNASUR se queda sin presidencia y no hay acuerdo, no hay acuerdo, no hay acuerdo. En ese momento se van dando procesos electorales en los países componentes del UNASUR y la UNASUR se queda sin asunto. Y los ecuatorianos le cierran hasta la sede. Terminó sin pena ni gloria. Claro. Entonces, ese que era un proyecto que tenía, que apuntaba, porque la CELAC, que es un proyecto más de carácter más político, más similar a lo que podría ser como una alternativa de la OEA, ese proyecto sigue funcionando, pero apunta a otras cosas, ¿no? Un poco distintas. Entonces, yo creo que UNASUR pensó bien las cosas. Porque era una integración más de identidad también. También tenía que ver con la identidad, también tenía que ver con generar un interlocutor a nivel del mundo que pudiera pesar. Porque un poco lo que decía Álvaro en el bloque anterior. Claro, se está moviendo por bloque. La Unión Europea la tensionaron Alemania y Francia, ¿verdad? Sí, bueno, recordemos después de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la Unión Europea hay una variedad de posturas políticas. Austria, que tiene que ver con lo que pasa en España o en Portugal. Hoy, ¿no? Porque los gobiernos también van variando. Entonces, Argentina y Brasil tampoco se posicionaron como quienes podían capitanear esto. Porque Colombia o Venezuela, que eran los otros países grandes del sur, no estaban en condiciones. Y si nos hubiéramos integrado todos los latinoamericanos en ese proyecto, México hubiera sido el otro, pero México tiene una situación, siguen siendo válidas aquellas palabras del drama mexicano, ¿no? Tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios, aunque uno no sea creyente. ¿Y qué futuro le ve al Mercosur? En este contexto tan particular que se está dando, que se puede venir seguramente un giro fuerte en Brasil, que Argentina tiene Alberto y que nosotros nos estamos desmarcando. Alguien que está en un CTI puede salir de un CTI. Está ahí. Es decir, hay unas estructuras, hay algo que funciona y es lo poco que tenemos, tangible. Y el Mercosur, incluso en su momento, entendió que debía agrandarse, por eso Bolivia se integró, Venezuela, Bolivia, Chile estuvo como país observador, podría jugar eso. Y después hubo un intento absolutamente político, no tenía nada que ver con un proyecto que fue el Grupo de Lima, que quiso suplir todo eso y no tenía perspectiva. Era un grupo armado para
oponerse a determinadas cosas, pero no tenía propuesta. No se veía una propuesta. Ahora, muchos países de Latinoamérica pasaron por distintos tipos de gobierno, por distintos periodos. Es de esperar que se hayan aprendido algunas lecciones, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando se llega al gobierno en países donde hay una fuertísima desigualdad, y yo personalmente creo que el peor enemigo de la democracia es la desigualdad. Otros dirán es el terrorismo, es esto, lo otro. Para mí el peor enemigo es la desigualdad y el ejemplo más claro es Chile, ¿no? Chile, que era el país perfecto, números en esto, en lo otro, uno hablaba con los chilenos y todos se quejaban de la desigualdad. Bueno, la consigna no eran 30 pesos, eran 30 años, lo graficó totalmente, ¿no? Muy bien. Yo creo que si hay los gobiernos que piensan en el desarrollo, que le quieren dar una oportunidad sustentable a su gente, se concentraron tanto en la cuestión nacional que no miraron más allá de fronteras. Esa es una autocrítica que yo, como parte de esos gobiernos progresistas y de izquierda que tuvo el continente, me hago. Faltó, porque eso supone probablemente incorporar algunas cosas, ceder en algunas cosas que nos hicieron. Pero allí se precisa sí o sí la concurrencia, por lo menos, de Brasil y Argentina. Lucía, hablando de la izquierda, John Lee Anderson fue bastante duro y crítico con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien, recordemos, comenzó su quinto mandato, si no me equivoco, se fue en noviembre del año pasado. Habló de una izquierda escuálida, vacía, lumpen y gangsteril. ¿Cómo lo ves esto? Tú el año pasado firmaste parte de una declaración que hubo crítica contra Ortega. Bueno, esa declaración la escribió alguien que estuvo en la liberación de Nicaragua, por tanto que tiene altas credenciales para opinar. Conoce el país, conocía la realidad y estuvo en el lugar. Después hay una cantidad que hablan, pero no sé ni si saben dónde está ubicado. Entonces, era muy respetable. Claro. El proceso nicaragüense optó, cuando se derroca a Somoza, optó por un camino de electoral con múltiples partidos y que por tanto podía suponer alternancia en el poder. Y efectivamente en un momento dado se pierde una elección y el mismo Daniel Ortega entrega el mando. Hasta ahí venía funcionando una elección que había hecho Nicaragua. Pero después, cuando recupera el mando, se cambia el proyecto y entonces creo que allí empiezan a suceder una cantidad de cosas que la verdad que son preocupantes. Por eso yo me niego rotundamente a poner en un mismo paquete el proceso cubano que el nicaragüense, porque los cubanos jamás se plantearon eso cuando llegaron, cuando derrocan a Batista. El de ellos fue un proyecto diferente, por tanto hay que mirarlo conociendo la historia. Se podrá gustar o no, ese es otro tema. Y yo creo que es tan importante eso y se ha distorsionado tanto que un día haciendo zapping en las radios escuché algo que me resultó escalofriante. Tendría que volver, decía una periodista, que no la voy a nombrar, pero
que seguramente padece de una enorme desinformación, tendría que volver Cuba al sistema anterior a Fidel Castro, es decir, tendría que volver a Batista. Es decir, alguien que dice eso es porque no conoce cómo fue, opina sin autoridad. Yo firmé esa carta porque quien la hizo tiene autoridad moral para hacerla y me pareció que estaba escrita en el justo término. Yo no me ato a ningún personaje. Yo quiero viendo lo que pasa. Lucía, ¿qué camino se le viene a la izquierda en la región? O sea, hay una cuestión de comunicación, de acercamiento de la izquierda en la región, de esto que quizás tú decías de ese debe. ¿Hay un proceso de eso por fuera, digamos, se esté o no en el gobierno? ¿Cómo lo ves tú? Creo que hay una cantidad de latinoamericanos, de sudamericanos, que tenemos las mismas preocupaciones y que estamos conectados de alguna manera. ¿Qué tan orgánico, qué tan organizado es eso? En este momento hay un poco de diáspora. Pero eso son desafíos a construir, ¿no? Lo que vaya a pasar en Brasil, yo concuerdo con lo que se decía, es determinante. Es el país más grande, tiene frontera con todos los países salvo con Chile. Y además es un país que en el momento en que gobernó el PT pesó en el mundo. Es parte de los BRICS. Sí, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Claro. Esa pertenencia a esa alianza en el mundo es una puerta que está ahí, que es interesante, porque esa alianza es un poquito más de la mitad de la población del mundo, si sumamos la población de los países que la integran. Y bueno, y la sintonía que pueda tener con la Argentina de Fernández es crucial. La sintonía entre Brasil, o sea, claro, Brasil y Argentina. Porque son los que pueden tirar Argentina, que ha sido un país bastante saboteado, porque leyendo historia argentina, cuando se firma la paz de la Segunda Guerra Mundial, no la dejen crecer Argentina, ese fue el mandato de los aliados. Argentina era un peligro para algunos. ¿Y sigue pagando esas consecuencias hoy? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Argentina ha pagado muchas consecuencias. Y Argentina pues tiene algunos parámetros internos, algunos fenómenos sociológicos interesantísimos, pero de una peculiaridad absolutamente local, el peronismo. Que hay que entenderlo y leer, y para opinar hay que interiorizarse, porque si no empiezan esas especies de conceptos binarios. Llega una cosa más panfletaria. Claro, totalmente panfletario, y sin embargo, eso no explica los fenómenos sociales. Yo leía ayer, el domingo, una entrevista a Pergolini en el diario El País, y él decía que no entiende por qué un muchacho de 25 años se siente peronista. Bueno, él tendría que hacer un esfuerzo de entenderlo, si viene de ese país. Entonces no entendió nada lo que pasó en su país en todo este tiempo. No entendió absolutamente nada. Un fenómeno interesante sociológicamente. Yo me falta capacidades para opinar más allá de lo que uno pueda ver políticamente, pero realmente tiene esas particularidades. Ahora, también nosotros tenemos algunos fenómenos interesantes en América Latina que son nuevos. Los países cordilleranos, los países andinos, estaban en sus pueblos originarios con esas culturas que fueron tan trascendentes, realmente que pasaron sumergidos tiempo y tiempo. ¿Cuál fue
el valor de Evo Morales, el valor de algunas cosas que sucedieron en Perú. Perú es muy caótico, de algunas cosas que sucedieron en Ecuador. Poner en valor determinada cultura que viene de precolombina, diríamos. Sí, revalorizar quizás cosas que durante la colonización fueron sí, que estaban y que sobrevivieron, porque Uruguay no es un ejemplo de eso, porque acá no había una cultura tan desarrollada y las etnias que teníamos aquí en realidad fueron bastante barridas. Uruguay sufrió un desarraigo en eso, ¿no? Entonces, se suele hablar de los charrúas. Yo me afilio a la teoría de Daniel Vidart. Ellos estaban sobre todo en la zona de Colonia, de Soriano. Daniel hizo estudios de que bajaban por toda la costa argentina y llegaban ¿a dónde? A las Malvinas. Enorme. Sin embargo, la nación guaraní tuvo mucho más que empieza en Uruguay, Brasil, Paraguay y termina en Bolivia, que quedó partida en 4, tuvo más arraigo, no solo por el nombre, el nomenclátor, el mate, una cantidad de cosas que tenemos. Hay mucho que compartimos, eso. Sí. No hay lugar a dudas. Lucía, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos en La Letra Chica. Claramente da para hablar mucho rato. Quédense que se viene Línea de 3. Nos vamos hasta mañana. Vamos a estar hablando de lenguaje.